Azafata humilla a pasajera por su color de piel y su ropa, pero al descubrir que la mujer era millonaria y famosa, se pone pálida. Marcela entró en la sala VIP del Charles de Gaulle sin prisa, pero con la postura que solo los años de experiencia y superación en la vida le habían dado. Sentía, sin embargo, que cada paso que daba en aquel piso lustroso resonaba como una nota disonante. Quizás era su propia sensibilidad exacerbada en ambientes así. Sabía que los otros pasajeros no estaban realmente interesados en saber quién era ella. Pero lo que no sabía era que, al entrar, sentiría un tipo de silencio que parecía seguirla en todas direcciones. Algo que conocía bien, que había sido su compañero en tantas reuniones de negocios, en tantos eventos, incluso en las fiestas de gala donde era más observada que recibida. Se dirigió a una de las butacas de cuero cerca de la ventana, acomodando su bolso en el regazo. Las miradas comenzaban de manera sutil, recorriendo el contorno de su rostro, analizando la simplicidad de su vestido de lino beige y sus uñas cortas y bien cuidadas, sin esmalte llamativo. Notó cuando una señora con un collar de perlas la observó discretamente, bajando la mirada rápidamente cuando Marcela intentó sonreírle. Un hombre a pocos metros fingía leer un periódico, pero pronto desviaba la vista hacia el móvil que Marcela sostenía. Respiró hondo, como siempre hacía cuando necesitaba reunir fuerzas para ignorar ese tipo de incomodidad. Deberías estar acostumbrada a esto, Marcela, pensó para sí, tratando de calmarse. Son solo miradas, solo una curiosidad tonta. Quizás piensan que estoy perdida aquí, o tal vez que alguien me trajo como invitada. Se obligaba a creer que no había malicia en las miradas ajenas, pero el peso de esa suposición era algo que la hacía cuestionarse si realmente eso era lo que quería, o si su propio éxito la había puesto en una posición que aún no sabía cómo cargar. Pasó años luchando para demostrar su valor, construyendo un imperio desde cero, atravesando noches en vela y renunciando a tantas cosas para que algún día la reconocieran. Sin embargo, el reconocimiento que esperaba nunca llegaba en forma de aceptación. Sentía que siempre había una barrera invisible que la separaba de los demás, un campo magnético que las personas rara vez atravesaban, excepto para cuestionar su autenticidad. Quizás es mi estilo, esta costumbre de vestirme de manera sencilla, reflexionaba Marcela, tratando de disimular la incomodidad. Pero, ¿qué importa? Mis inversiones hablan por mí, el éxito de mi empresa es visible. Aún así, me miran como si estuviera invadiendo el espacio de alguien. Intentó relajarse, acomodándose en la butaca, pero la sala parecía tan fría como las miradas a su alrededor. Cada rincón exhibía el tipo de lujo que solo algunos privilegiados podían conocer. En días mejores, a Marcela incluso le gustaba. Le gustaba ver que su esfuerzo la había puesto en lugares así, que su trabajo le había abierto puertas impensables. Pero hoy el ambiente era diferente. Sentía que todo a su alrededor la desafiaba a ser una versión de sí misma que simplemente no era. Y eso le hacía recordar la lucha que había sido su vida hasta allí. Los recuerdos aparecieron de repente, trayendo a su mente los primeros días tras la pérdida de sus padres, cuando decidió seguir adelante sola. Era aún joven, y cada centavo que lograba ahorrar lo invertía con cuidado. Recordaba las veces que entraba a una oficina de préstamos con su único vestido decente y una pila de papeles llenos de notas, presupuestos y cálculos. Y con cada no que recibía, una capa de determinación parecía cubrir su alma. Ahora, en plena sala VIP de uno de los aeropuertos más sofisticados del mundo, sentía que, por más que hubiera logrado, aún necesitaba convencer a todos a su alrededor de que merecía estar allí. Era como si, incluso después de años de esfuerzo y todas sus victorias, aún hubiera algo que probar. ¿Será que algún día este juicio va a desaparecer?, se preguntó en silencio, mirando su reflejo en la ventana frente a ella. ¿Será que algún día me mirarán y verán, de verdad, quién soy, sin necesidad de marcas o de una apariencia que grite riqueza? ¿Será que algún día entenderán que lo que me trajo aquí fue algo que muchos de estos rostros ni imaginan? Sacudió levemente la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, casi como una meditación. Y fue allí, en ese segundo de tranquilidad, que se dio cuenta de que su verdadero poder no estaba en lo que los demás veían, sino en lo que ella sabía. Ella sabía quién era, sabía cuánto había luchado y a qué precio había llegado hasta allí. Sabía que la vida real, fuera de allí, no se trataba de bolsos caros ni joyas brillantes, sino de garra, de nunca rendirse y de mantener la dignidad en medio de las adversidades. Con los ojos cerrados, Marcela pensó: he pasado por tantas cosas. Si sobreviví a eso, estas miradas no me van a derrotar. Mientras Marcela se acomodaba en su asiento, a su lado, Fernanda la observaba con una expresión que iba del desdén a la curiosidad. Con las uñas perfectamente esmaltadas y una pulsera de brillantes en la muñeca,
Fernanda mantenía la mirada fija, sin disimular su incomodidad. Nunca había oído hablar de Marcela y, en su mente, una persona tan poco preparada no tenía nada que hacer en una sala VIP. Fruncía el rostro, como si algo estuviera fuera de lugar. ¿Quién habrá dejado que esta mujer entrara aquí?, pensaba Fernanda, inclinándose ligeramente para ver mejor a Marcela, como si buscara una señal obvia de que ella estaba en el lugar equivocado. Marcela lo notó, claro, pero intentó mantenerse ajena, fijando los ojos en el celular y fingiendo concentrarse en los correos que, en realidad, ya conocía de memoria. Pero la sensación de ser analizada era casi asfixiante. Fernanda se acercó un poco, sonriendo con ese tipo de sonrisa que uno da más para sí mismo que para el otro, y dijo: «Eres nueva por aquí, ¿verdad?». Marcela levantó la mirada, sorprendiendo a Fernanda con la serenidad que mostraba, aunque sentía su pecho empezar a apretarse. «Perdón, no entendí», respondió, controlando el tono de voz. Fernanda soltó una risita baja, acomodando su impecable cabello rubio sobre el hombro, como si Marcela hubiera hecho la pregunta más ingenua del mundo. «Digo, nunca te he visto por aquí. Normalmente, las personas que frecuentan este espacio están más acostumbradas, ¿sabes? Me imagino que fuiste invitada, ¿no?». Marcela mantuvo la mirada, con algo entre sorpresa y dolor brotando en el fondo de sus ojos. Ya había lidiado con el prejuicio antes, pero en París, en una sala VIP, pensaba que no necesitaría otra prueba de paciencia. Sin embargo, allí, ante la risa disimulada de Fernanda y su mirada altiva, se dio cuenta de que, en algunos lugares, todavía la verían como alguien de afuera. «Un examen más», Marcela pensó, tratando de tragar la incomodidad. «Es solo otro comentario vacío. Ya has pasado por peores». «Sí, tengo este hábito», respondió con calma. «A veces estoy aquí, otras veces en Frankfurt, depende del viaje. Supongo que es normal no conocer a todo el mundo». Fernanda entrecerró los ojos, sorprendida por la seguridad de Marcela. Ella no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar, pero algo en la simplicidad confiada de Marcela le hacía querer imponer un límite, algo que asegurara su propio lugar de superioridad allí. Pero antes de seguir, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si te gusta escuchar historias emocionantes e inspiradoras. Marcela, todavía sintiendo el peso de las palabras de Fernanda, respiró profundamente y desvió la mirada hacia el cristal de la ventana. Desde donde estaba, podía ver el movimiento de los aviones en la pista, listos para despegar hacia destinos que, durante mucho tiempo, le habían parecido imposibles. En la pantalla del celular, revisaba por tercera vez los detalles de la reunión en Niza, una negociación importante, un proyecto que tenía el potencial de transformar aún más el futuro de su empresa. Estaba acostumbrada a mantener el control, a ser educada y firme incluso en situaciones incómodas. Desde el inicio de su carrera, sabía que tendría que enfrentar juicios y que, muchas veces, tendría que demostrar su valor más de una vez. Y fue precisamente esa resiliencia lo que la llevó hasta allí. Pero, en ese momento, rodeada de miradas que silenciosamente la cuestionaban, un ligero temblor comenzó a formarse en sus manos. Las apretó una contra la otra, tratando de contener la sensación de estar bajo ataque, como si su presencia allí necesitara ser justificada. «Porque parece que nunca es suficiente», pensó, casi en un susurro interior. «Porque, para algunas personas, siempre parece que debo explicarme». De repente, Marcela sintió los ojos arder, pero rápidamente parpadeó para evitar cualquier señal de fragilidad. Miró a su alrededor, captando de nuevo las miradas disimuladas y las expresiones impasibles, como si cada persona allí tuviera una barrera invisible que la excluía de ese ambiente. Levantó ligeramente el mentón, decidida a no permitir que la incomodidad la dominara, pero el nudo en su pecho parecía apretarse un poco más con cada minuto. «No estás aquí para agradar a nadie», repetía para sí misma, casi como un mantra. «Estás aquí porque te lo ganaste». Marcela ajustó su postura y volvió al celular, fingiendo una tranquilidad que, en ese momento, no sentía realmente. La presión y la soledad de aquel ambiente casi la asfixiaban, pero sabía que flaquear no era una opción. Aún así, era difícil. No importaba cuánto hubiera demostrado ya su valor, era como si, en ese ambiente, siempre necesitara ser 200%. ¿Sabes? Había una exigencia invisible para demostrar que merecía estar allí, para convencer a cada persona en esa sala de que no había llegado por casualidad o suerte. Por más que lo intentara, ese sentimiento volvía a su mente como una voz molesta. Se repetía a sí misma, como quien necesita creer en sus propias palabras, que su lugar allí era legítimo, pero, al mismo tiempo, cada mirada, cada movimiento sutil a su alrededor, parecía ponerlo todo en duda.
Lo que realmente le partía el corazón era darse cuenta de que su cuenta bancaria, el nombre de su empresa, sus logros y el éxito que había alcanzado con tanto sacrificio no tenían el menor valor allí. Los otros pasajeros seguían mirándola como si fuera alguien fuera de contexto, un error en una sala de lujo, una nota desafinada en medio de la orquesta. Era como si nada de lo que hubiera hecho a lo largo de años de trabajo fuera suficiente para borrar lo que, en la cabeza de algunas personas, era su única característica visible: su color. Marcela nunca había sido del tipo que se compadeciera de sí misma, pero en ese momento, rodeada de personas que parecían preocuparse tanto por su presencia, se encontró reflexionando sobre cuán injusto era. Pensó en el absurdo de una sociedad en la que, si ella fuera blanca y pobre, probablemente serían sus ropas las que estarían siendo juzgadas, el precio del zapato, la marca del reloj, tal vez incluso la forma de hablar. Podrían incluso desconfiar de su condición financiera, pero, con cierto tono de condescendencia, la aceptarían. Pero si fuera blanca y millonaria, probablemente le lanzarían miradas de aprobación, casi de admiración. Pero allí, todo era diferente. Porque era negra, su éxito no era suficiente. Era como si el hecho de no ostentar ropa o accesorios de marca fuera una ofensa para esas personas. Para ellas, su color no encajaba en esa sala, y a cada segundo sentía como el prejuicio y la desconfianza crecían a su alrededor, asfixiándola. Cada vez más, sentía el peso de una realidad que sabía dolorosamente cierta. Si su apariencia fuera otra, probablemente habría sido recibida con naturalidad, incluso con respeto. Pero allí, en esa sala donde todos esperaban ver solo una élite homogénea y exclusiva, cualquier característica fuera del estándar parecía ser una invasión. Todo era tan extraño. El prejuicio no era explícito. Era sutil, casi disfrazado en miradas y gestos rápidos. Pero estaba allí, palpitante, fuerte, incómodo. No había ninguna barrera física, pero la forma en que la ignoraban o hablaban en voz baja a su alrededor mostraba que existía un límite muy claro que nadie allí estaba dispuesto a cruzar. Nadie se dirigiría a ella directamente. Nadie se acercaría a conversar o preguntar algo. Era una presencia que debía ser ignorada, una molestia que no merecía atención. La falta de respeto era evidente, pero escondida bajo una máscara de cordialidad y elegancia. Ella notaba cómo las personas intentaban actuar como si fueran ajenas a su presencia, pero al mismo tiempo no podían evitar una rápida mirada de arriba a abajo, un gesto de desdén, una risa contenida. Escuchaba susurros discretos de algunas mujeres al fondo, que parecían reírse de algo. Marcela sabía que era el tipo de risa que la excluía, que la colocaba en un nivel diferente, como si no formara parte de esa élite a la que se enorgullecían de pertenecer. Curioso, pensaba, con un amargor creciente en el pecho, cómo el prejuicio puede disfrazarse de tantas formas. Incluso en un lugar como este, tan sofisticado, aún me tratan como si fuera una extraña que no pertenece. Esas personas, llenas de lujo y clase, revelaban que, bajo la superficie de elegancia, aún residía una mentalidad arcaica y prejuiciosa. A cada segundo, sentía un nudo en la garganta, algo entre la frustración y el desaliento, como si toda su fuerza estuviera siendo absorbida para resistir la tentación de responder, demostrar que estaba cansada de luchar contra estereotipos que no tenían razón de ser. Marcela se acomodó en la butaca, intentando alejar la sensación de incomodidad, tratando de ignorar la presión que parecía acumularse en su pecho. No iba a bajar la cabeza, no le daría ese placer a nadie. Respiró profundamente, enfocándose en el celular como una especie de ancla, concentrándose en los detalles del proyecto para Niza que revisaba desde hacía horas. Pero, incluso con toda su determinación, algo dentro de ella parecía estar desmoronándose, una tristeza que no permitía que emergiera, pero que sabía que estaba allí, camuflada bajo su serenidad. Al otro lado de la sala, Isabela observaba el movimiento mientras ajustaba el uniforme de azafata. Su mirada, experta y crítica, captó a Marcela en el mismo instante en que entró, como si su presencia allí fuera algo inesperado. Para Isabela, cada detalle importaba. Su trabajo era mantener el orden y garantizar que todos en primera clase tuvieran una experiencia impecable. Tenía un ojo entrenado para reconocer a los pasajeros de alta clase, aquellos que no solo se sentaban allí, sino que parecían pertenecer a cada detalle de ese ambiente. Sin embargo, algo en la simplicidad de Marcela la incomodaba profundamente. Mientras ajustaba las listas de embarque, notó que el nombre de Marcela figuraba entre los pasajeros de primera clase. Un leve fruncir de ceño se le escapó antes de que pudiera disimular, como si su propia lógica fuera desafiada por lo que veía. En su mente, una pregunta comenzó a formarse, imposible de ignorar. ¿Cómo alguien con una apariencia tan simple logra un lugar así? ¿Debe haber algún error? Marcela continuaba sentada,
ajena a esos pensamientos, revisando los detalles de la reunión en Niza, cuando Isabela finalmente decidió acercarse. Había un toque de incredulidad en su forma de caminar, una mirada de reojo y una expresión sutil de superioridad, como si ya supiera todo lo que necesitaba saber sobre Marcela solo por la primera impresión. Isabela la miró de arriba a abajo, un juicio invisible en cada detalle de su expresión. «Buenas tardes, señora. ¿Marcela?», preguntó, fingiendo una sonrisa que no llegaba a los ojos. Marcela levantó la mirada, sorprendida por el tono poco acogedor de la azafata. «Estoy verificando los boletos para primera clase. ¿Puedo ver el suyo?». Por un segundo, Marcela dudó. La pregunta tenía un tono sutil, pero estaba cargada de una incredulidad que Marcela ya conocía bien. Sin decir nada, extendió el boleto con una calma que solo ella sabía controlar. Isabela tomó el boleto y lo examinó de manera exagerada, como si estuviera buscando algo incorrecto. Después de unos momentos, devolvió el papel con una sonrisa forzada. «Ah, claro», murmuró Isabela, como si necesitara convencerse. «Solo estaba verificando. A veces ocurren malentendidos». Marcela sostuvo el boleto y miró a la azafata con una calma forzada, intentando no dejar traslucir su incomodidad. Pero por dentro, sentía el peso de esa interacción. Era como si, solo por estar allí, necesitara justificar su derecho a ocupar ese espacio, un espacio que había trabajado incansablemente para conquistar. Bajó la mirada, sin saber con certeza si debería responder algo o simplemente dejarlo pasar. Pero Isabela, sintiendo que no había logrado hacer su punto de vista como quería, continuó. «¿Ha viajado con nosotros antes?», preguntó, como quien intenta descubrir algo del pasado de Marcela sin ser demasiado directa. Marcela levantó la mirada de nuevo, sorprendida por la insistencia. Sintió su corazón acelerarse un poco, no por miedo, sino por una ola de frustración creciente. Ser cuestionada de esa manera la hacía sentirse diminuta, como si el hecho de estar allí fuera una anomalía, una afrenta al estándar establecido por esas personas. «Sí, ya he viajado algunas veces», respondió en un tono firme pero cortés, sosteniendo la mirada de Isabela. «Y generalmente prefiero la primera clase, cuando es posible». Isabela forzó una expresión neutra, pero la incomodidad era evidente en sus ojos. La forma en que Marcela respondía, sin vacilaciones y sin ningún tipo de disculpa, parecía desafiante. En la mente de Isabela, aún no lograba comprender cómo alguien tan simple podía comportarse con tanta seguridad en un lugar que, según ella, requería más. «Entiendo, claro. Solo intentamos mantener un estándar de calidad aquí», dijo Isabela, con una leve sonrisa que parecía oculta tras una máscara de profesionalismo. «Quiero decir, queremos que nuestros pasajeros se sientan cómodos». Marcela se dio cuenta, entonces, de que ese comentario era más que una formalidad. Había una insinuación de que su presencia quizás era una incomodidad, de que no encajaba en los estándares de comodidad que ese ambiente exigía. Lo que realmente le irritaba era la naturalidad con la que la azafata hablaba, como si fuera perfectamente normal cuestionarla solo por su apariencia, como si fuera su responsabilidad mantener el ambiente adecuado para los demás. «Agradezco la preocupación», respondió Marcela, controlando el tono de voz, que ya empezaba a temblar un poco, aunque mantenía la postura. «Estoy segura de que disfrutaré el vuelo, al igual que los demás pasajeros». Isabela entrecerró los ojos por un segundo, como si considerara seguir cuestionándola, pero desistió. Algo en el tono firme de Marcela, aunque educado, dejaba claro que no aceptaría más ese tipo de trato sin responder. Marcela desvió la mirada, retomando el celular y respirando profundo, mientras Isabela se alejaba con un leve bufido de desagrado. Marcela sabía que, para personas como la azafata, su presencia era una especie de amenaza silenciosa, una ruptura en el patrón que ella se empeñaba en preservar. Era evidente que Isabela no estaba dispuesta a aceptar la idea de que alguien como Marcela ocupara ese lugar. «Si ella supiera por todo lo que he pasado para estar aquí», pensó Marcela, mientras Isabela caminaba de vuelta hacia la entrada de la sala. Intentó concentrarse nuevamente en el proyecto, pero la sensación de incomodidad ahora parecía latir en sus venas, un recordatorio amargo de que, para algunas personas, sin importar lo que hubiera logrado, siempre tendría que demostrar algo más, siempre tendría que ser lo suficientemente adecuada para el lugar. Cuando anunciaron el embarque, Marcela se levantó con calma, acomodando el bolso en su hombro. Pero la incomodidad de la interacción con la azafata, Isabela, aún latía en el fondo de su mente. Caminó con postura, pero la sensación de incomodidad la acompañaba. Ya cerca de la entrada del avión, divisó a Isabela posicionada al lado de la puerta, sonriendo de manera automática para cada pasajero que pasaba. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Marcela, la sonrisa disminuyó,
dando lugar a una expresión de incomodidad apenas disimulada. Marcela sintió la tensión entre ellas, una línea invisible y pesada que solo aumentaba con cada nueva mirada de Isabela. Sin embargo, como siempre, intentó mantener la serenidad. Presentó el boleto nuevamente, sin quitar la vista de Isabela, esperando que esta vez la azafata simplemente aceptara su presencia y su lugar allí. «Primera clase, ¿verdad?», murmuró Isabela, aunque ya lo sabía. Marcela solo asintió, percibiendo que el tono de la azafata no era solo protocolar. Había una insinuación de incredulidad y descontento. Le entregó el boleto, intentando ignorar la forma en que Isabela la evaluaba, como si buscara nuevamente algún indicio de inadecuación. Para Marcela, era como si aquel papel en su mano fuera una especie de salvoconducto, el permiso que necesitaba mostrar para poder estar allí, y eso la incomodaba profundamente. La incomodidad se transformaba en algo mayor, en una mezcla de vergüenza e indignación. Avanzó por el pasillo del avión, pero no pudo evitar que las palabras de Isabela resonaran en su cabeza. Cuando finalmente llegó a su asiento, se acomodó y, por un instante, respiró hondo, tratando de alejar el peso de lo que acababa de suceder. Pero no tuvo mucho tiempo para recomponerse. Enseguida, Isabela pasó por los asientos de primera clase, y su mirada se posó en Marcela una vez más. Esta vez, el rostro de la azafata expresaba una incomodidad casi explícita, como si la simple presencia de Marcela allí fuera una especie de afrenta personal. Isabela se detuvo a su lado, con el tono más formal posible, pero con un cierto toque de desprecio en la voz. «¿Desea una copa de champán o prefiere otra bebida?», preguntó, pero la sonrisa no acompañaba la cortesía. Marcela levantó la mirada y agradeció, pidiendo solo un vaso de agua. Isabela asintió, pero antes de alejarse, se aseguró de prolongar la mirada sobre Marcela, como si estuviera reafirmando su presencia allí, como un recordatorio de que Marcela era, a sus ojos, una anomalía en ese espacio reservado. «¿Está cómoda, señora?», insistió Isabela, esta vez con una ceja levemente arqueada, sugiriendo más que preguntando. Marcela respiró hondo, controlando el impulso de responder en el mismo tono. Sentía que cualquier palabra de más podría interpretarse como un desvío del comportamiento que se esperaba de alguien como ella allí. Pero, incluso en silencio, las emociones dentro de ella hervían. Era como si cada pregunta, cada mirada, fuera una nueva puñalada en su dignidad, un recordatorio de que, para algunas personas, nunca encajaría, independientemente de sus logros. Los minutos siguientes parecían alargarse. Algunos otros pasajeros observaban la interacción con miradas curiosas, y Marcela sintió que el malestar ya no era solo suyo. La tensión comenzaba a alcanzar a las personas a su alrededor. Se dio cuenta cuando una señora en la fila de adelante lanzó una mirada rápida a Isabela, como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo. Marcela, ahora con las manos ligeramente temblorosas, ajustó el cinturón de seguridad y mantuvo la mirada fija en la ventana, pero su corazón latía acelerado. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué este lugar parece siempre recordarme de dónde vengo, como si tuviera que justificarme para estar aquí?, pensaba, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Sabía que la vergüenza se estaba haciendo evidente en su rostro, pero luchar contra ello parecía imposible. Isabela regresó con el agua y colocó el vaso en la mesita de Marcela con un movimiento calculado, casi brusco. Los ojos de Marcela siguieron el vaso, y ella agradeció en un tono bajo pero educado. No quería ofrecer una justificación adicional para que la azafata insistiera en ese juego. Pero Isabela, incapaz de esconder su desagrado, dio un paso atrás, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro levemente audible, visiblemente insatisfecha. La tensión aumentó aún más cuando una pareja, sentada a pocas butacas de distancia, comenzó a susurrar entre ellos, como si también estuvieran tratando de descifrar qué había de extraño en esa situación. Marcela percibió el malestar generalizado, sintiéndose expuesta y aislada, como si el peso de todas las miradas recayera sobre ella de una sola vez. Si supieran que trabajé toda mi vida para estar aquí, que cada uno de estos logros lo conseguí con mi propio esfuerzo, pensaba, conteniendo el impulso de responder, de gritar para que todos oyeran lo que Isabela, en silencio, parecía cuestionar. Marcela intentaba respirar profundo, pero cada movimiento de la azafata Isabela parecía una nueva provocación. Se sentía cansada, emocionalmente agotada, y el vuelo aún ni siquiera había comenzado. Solo quería llegar a Niza, enfocarse en su proyecto y dejar atrás esa experiencia. Pero Isabela parecía decidida a no permitirle que se sintiera en paz. Durante el embarque, Marcela notó a Isabela al lado de la entrada de la primera clase, observando a cada nuevo pasajero que se acercaba. Cuando ella volvió a presentar su boleto, la azafata lanzó una mirada prolongada al papel,
examinándolo como si esperara encontrar algún error, alguna señal que justificara retirar a Marcela de ese lugar. Marcela sintió que el malestar se transformaba en algo más profundo, un nudo en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia. La sala de embarque aún estaba llena, y Marcela sabía que cualquier actitud suya podría llamar más la atención de lo que deseaba. Pero Isabela parecía decidida a ir más allá. Y antes de que Marcela pudiera recuperar el boleto, la azafata suspiró alto y soltó un comentario que pareció resonar en todo el salón. Es que, normalmente, en primera clase, recibimos pasajeros que combinan más con el perfil del ambiente, murmuró, pero lo suficientemente alto para que otros pasajeros cercanos la escucharan. Marcela sintió que su rostro se ruborizaba de inmediato, una ola de calor recorriéndole el cuerpo. La humillación fue casi instantánea, como si las palabras hubieran dejado marcas visibles en su piel. Miró alrededor, notando los rostros de otros pasajeros que, ahora, la observaban con curiosidad y, en algunos casos, con sonrisas disimuladas, como si estuvieran de acuerdo con la azafata. Como si fuera una intrusa, pensó Marcela, conteniendo el impulso de responder allí mismo. Era una sensación surrealista, estar en un lugar al que había trabajado tanto para llegar y, aún así, ser tratada como alguien que no pertenece, alguien fuera del estándar invisible establecido por quienes la rodeaban. No entiendo qué quiere decir con eso, respondió ella, obligándose a mantener un tono calmado, aunque el temblor en sus manos era incontrolable. Isabela miró a Marcela con una sonrisa falsa y respondió: No se lo tome a mal, señora. Marcela, es solo que, dudó, como si estuviera escogiendo cada palabra para causar el impacto deseado. No recibimos muchas, ¿cómo decirlo?, personas que se visten de forma más modesta en primera clase. Solo quise decir que, generalmente, las personas que ocupan estos lugares tienen un perfil con el que los otros pasajeros están más acostumbrados a ver. Cada palabra de Isabela era como un golpe calculado, impactando a Marcela de una forma que parecía personal. La indignación crecía dentro de ella, y por un momento, sintió ganas de responder, de gritar que su presencia allí era tan válida como la de cualquiera. Pero, al mirar a su alrededor, notó que todos parecían silenciosamente ajenos, pero atentos, como si esperaran algún tipo de reacción. Marcela respiró hondo, sintiendo como sus ojos comenzaban a arder con una mezcla de rabia y vergüenza. No tienen idea de quién soy, de lo que hice para estar aquí, pensaba, tratando de mantener la dignidad. Pero por dentro, se sentía destrozada, como si la seguridad que había construido a lo largo de los años estuviera siendo minada en ese único instante. Estoy segura de que estoy en el lugar correcto, respondió Marcela, con una firmeza que no sentía completamente, pero que era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Isabela levantó una ceja, aparentemente sorprendida por la respuesta, pero antes de que pudiera decir algo más, Marcela le dio la espalda, sintiendo las miradas aún fijas en su dirección. Caminó por el pasillo del avión hasta su asiento, el peso de esa interacción aún apretándola como un ancla. Todo dentro de ella gritaba por salir de esa situación, por desaparecer, pero al mismo tiempo sabía que salir no era una opción. No esta vez. Sentada, Marcela ajustó el cinturón de seguridad y cerró los ojos, intentando desconectarse del tumulto interno que la consumía. Pero el silencio a su alrededor era sofocante. Podía sentir a los otros pasajeros susurrando, murmurando entre ellos, probablemente comentando sobre su presencia allí. Quizás pensaban que era una curiosidad, alguien que rompía el patrón de la primera clase y que no encajaba en la imagen que esperaban ver. En un movimiento inconsciente, Marcela abrió los ojos y miró hacia la ventana, viendo el reflejo de Isabela a lo lejos, aún moviéndose por la cabina con una expresión de satisfacción. Marcela sintió una punzada de rabia y frustración, pero también de determinación. Que piensen lo que quieran, se dijo a sí misma, más como una promesa que como una afirmación. No tengo que probarle nada a nadie aquí. Si estoy aquí, es porque trabajé para ello, y ninguno de ellos puede quitarme eso. Pero, aún así, el sentimiento de injusticia ardía dentro de ella. Esa mirada, esa sonrisa forzada de Isabela, todo parecía destinado a poner a Marcela en su lugar adecuado, como si su presencia allí fuera un error, una anomalía. Cerró los ojos nuevamente, buscando dentro de sí una fuerza que parecía escaparse entre sus dedos, intentando calmar su corazón acelerado. Cuando Isabela pasó una vez más por el pasillo de la primera clase, Marcela sintió que había llegado a su límite. La azafata le lanzaba una mirada presuntuosa y apenas disimulada de reprobación, como si, una vez más, esperara que Marcela no estuviera donde estaba. Pero esta vez, Marcela no bajó la mirada ni fingió no darse cuenta. En lugar de eso,
Levantó la cabeza y fijó sus ojos en los de Isabela. ¿Algún problema con mi presencia aquí?, preguntó Marcela, con voz firme pero educada. Había un tono desafiante en su voz, una chispa de algo que había estado conteniendo por mucho tiempo. Isabela pareció sorprendida, pero se recompuso rápidamente, mostrando una sonrisa que sonó más a burla. «Oh, claro que no, señora Marcela. Solo estoy asegurándome de que todo esté tal como usted lo necesita. Quiero decir, que esté dentro del estándar que ofrecemos en primera clase». Marcela contuvo la risa ante la respuesta de la azafata. Era la forma más disimulada posible de decir que ella no encajaba allí. Sin embargo, decidió que esta vez no dejaría pasar el comentario. «Interesante escuchar eso», respondió Marcela, manteniendo la mirada fija en Isabela. «Porque, por lo que veo, parece que te incomoda bastante que esté aquí». Isabela frunció el ceño, pero trató de mantener el tono formal. «Lo siento, señora, pero no entiendo a qué se refiere», dijo, acomodándose con una expresión ahora más seria. «Solo hago mi trabajo». Marcela se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera una conversación entre amigas, pero su voz estaba llena de una firmeza que Isabela no esperaba. «Sé muy bien lo que es hacer tu trabajo, Isabela. He pasado toda mi vida luchando para estar donde estoy. Quizás te resulte difícil de entender, pero mi lugar aquí es fruto de mi trabajo, no de una invitación especial como quizás piensas. Si te molesta que no lleve un vestido de marca o un bolso caro, lo siento, pero no vine aquí para cumplir las expectativas de nadie». Isabela perdió un poco la compostura y soltó una risa nerviosa, tratando de disimular su incomodidad. Pero ahora el control estaba en manos de Marcela, quien la miraba directamente, sin vacilación. «Señora, eso no es lo que quise decir», replicó Isabela, forzando una sonrisa. «Solo pensé que tal vez se sentiría incómoda con todas esas miradas. Al fin y al cabo, la primera clase es un ambiente reservado, y...» Marcela la interrumpió. «Ah, entiendo. Entonces solo te preocupa mi comodidad. Porque, para mí, parece que quieres sacarme de aquí desde el momento en que entré en la sala VIP». Marcela no pudo contenerse más, y la indignación desbordó. «Si crees que mi apariencia no encaja con la primera clase, ese es tu problema, no el mío. Trabajé duro para ganarme el derecho a estar aquí. No le debo nada a ti ni a nadie». Isabela tragó saliva, con la sorpresa reflejada en su rostro. Marcela la miraba con intensidad, sus ojos llenos de una determinación que dejaba claro que estaba dispuesta a defender su lugar. Durante unos segundos, el silencio entre ellas fue casi insoportable, hasta que Isabela se recompuso, visiblemente desconcertada, pero aún con una postura rígida. «Solo sigo las normas, señora Marcela. Lamento si algo se malinterpretó», dijo Isabela, intentando retomar el control de la situación. «No fue una malinterpretación, Isabela», replicó Marcela, sin desviar la mirada. «Fue exactamente lo que quisiste decir. Pero voy a dejar algo claro. No tienes derecho a decidir quién merece estar aquí. Este es mi lugar, y lo voy a ocupar». Después del enfrentamiento directo con Isabela, Marcela intentó recuperar la calma. Giró el rostro hacia la ventana, buscando un punto fijo en el cielo gris de París, pero su pecho aún subía y bajaba rápidamente, y el aire parecía más denso a su alrededor. Quería concentrarse en cualquier cosa que no fuera la última interacción, pero la tensión aún vibraba en el pasillo de la primera clase. Cuando finalmente concluyó el embarque, Isabela pasó por los asientos para las últimas verificaciones antes del despegue. Tan pronto como llegó a la fila de Marcela, su expresión era de puro desagrado. El enfrentamiento anterior parecía haber marcado una línea clara entre las dos, un límite que ninguna de las dos parecía dispuesta a cruzar. Aún así, Isabela se detuvo junto a Marcela, claramente insatisfecha. «¿Puedo ayudar en algo más?», preguntó Isabela, con un tono que sonaba más a desafío que a amabilidad. Marcela levantó la mirada, mirando a la azafata sin un ápice de duda. Esta vez, no cedería ni por un segundo. Ya había soportado demasiado para estar allí, y no permitiría que la incomodidad ajena la hiciera retroceder. «No, Isabela. Creo que ya has hecho suficiente. Gracias», respondió Marcela, controlando el tono de voz, pero dejando claro que no se intimidaría. En ese momento, una voz femenina surgió del asiento de al lado, tomando a Marcela por sorpresa. Era Fernanda, la misma mujer que la había observado con desconfianza en la sala VIP. Se inclinó un poco hacia adelante, lanzando una mirada entre divertida y cínica a Marcela. «Bueno, debo decir que es, como mínimo, interesante ver a alguien como tú aquí en primera clase», murmuró Fernanda, con una expresión de falsa inocencia. «Es raro ver personas que no se preocupan por arreglarse para volar. Pero claro, cada quien con sus elecciones, ¿no?».
Marcela sintió que la sangre hervía, pero respiró hondo, intentando no dejar que el comentario ácido la afectara. Miró a Fernanda con una sonrisa controlada, sin dejar ver el impacto de sus palabras. «Supongo que no todos piensan que el valor de alguien está en la apariencia», respondió Marcela, con firmeza. «Y, al fin y al cabo, estoy aquí para trabajar, no para agradar la vista de nadie». Fernanda soltó una risita irónica, cruzando los brazos con un aire de superioridad. «Claro, imagino que tienes tus prioridades». Y lanzó otra mirada rápida de arriba a abajo, como si analizara cada detalle de la apariencia de Marcela. Isabela, aprovechando la situación, esbozó una leve sonrisa de aprobación ante el comentario de Fernanda, como si sintiera que, de algún modo, tenía una aliada. La tensión entre ellas parecía crecer a cada segundo, mientras Marcela intentaba mantener la calma. Con cada comentario, sentía que su dignidad era cuestionada, lo que la hacía luchar contra el impulso de defenderse con todas sus fuerzas. «Me resulta curioso», dijo Marcela, ahora dirigiéndose a Fernanda, «que alguien que no me conoce tenga tantas opiniones sobre mi vida. Pero no necesitas preocuparte. Estoy segura de que te sentirás mucho más cómoda en cuanto el vuelo comience». Fernanda arqueó las cejas, sorprendida por la respuesta, pero enseguida volvió a reír con un aire de desprecio. «Es solo una observación. Todos estamos aquí para relajarnos, ¿verdad? Y a veces es incómodo cuando alguien no encaja». Marcela respiró hondo, intentando contenerse, pero cada palabra que salía de la boca de Fernanda agotaba un poco más su paciencia. Sentía que estaba siendo puesta a prueba a cada segundo y que, de algún modo, esperaban que explotara, que hiciera algo que pudieran usar en su contra. «Quizás incómodo para ti», replicó Marcela, con una sonrisa calmada, pero con la mirada firme. «Pero no vine aquí para encajar en los estándares de nadie». Fernanda pareció momentáneamente desconcertada, pero intentó disimular, desviando la mirada con una expresión de fastidio. La tensión entre ellas comenzaba a llamar la atención de los otros pasajeros. Una pareja sentada cerca observaba con curiosidad, mientras una señora más adelante lanzaba miradas preocupadas. Isabela, que aún estaba parada al lado, soltó un suspiro exagerado, dejando claro que no quería lidiar con más problemas. Fue entonces cuando uno de los asistentes de vuelo, Rafael, el copiloto, se acercó, atraído por el ambiente denso entre las pasajeras. Miró a Isabela con una expresión inquisitiva, notando el malestar entre ella, Fernanda y Marcela. «¿Algún problema por aquí?», preguntó Rafael, en un tono calmado, pero con la autoridad de alguien que no toleraría un conflicto en pleno vuelo. Isabela intentó disimular su desagrado, pero su rostro endurecido delataba la insatisfacción. «No, señor Rafael», respondió, con una formalidad forzada. «Solo estaba verificando si nuestros pasajeros están acomodados cómodamente». Rafael asintió, pero su mirada se volvió hacia Marcela, y en ese momento sus ojos se iluminaron con una expresión de reconocimiento. «Señora Marcela», dijo, con un tono de sorpresa, «es un placer tenerla a bordo. He leído mucho sobre su trabajo, y es un honor tenerla con nosotros». El rostro de Isabela se tornó lívido, y Fernanda miró a Rafael con una mezcla de sorpresa e incomodidad, como si el reconocimiento de Rafael hacia Marcela hubiera derrumbado parte de sus suposiciones. Marcela se permitió una leve sonrisa, mirando a Rafael con una mirada agradecida. «Muchas gracias, Rafael. Es bueno saber que algunos aquí reconocen el esfuerzo detrás de mis logros». Rafael asintió, y antes de alejarse, lanzó una mirada seria a Isabela, como advirtiendo que estaba atento a lo que ocurría allí. Isabela bajó la cabeza, visiblemente desconcertada, y Fernanda desvió la mirada, aparentemente sin más palabras que decir. Cuando Rafael se alejó, la atmósfera en la primera clase cambió. Isabela, aún intentando recomponerse tras el reconocimiento de Rafael hacia Marcela, intentó mantener la compostura, pero el malestar era evidente. Fernanda, que antes parecía confiada y superior, ahora estaba más retraída, evitando mirar a Marcela directamente. El respeto que Rafael había mostrado desmoronó, aunque fuera por un instante, el juicio implícito que flotaba en el aire desde que Marcela había subido a ese avión. Para Marcela, la presencia de Rafael fue un alivio, pero también una confirmación de lo que ella ya sabía. Había personas que realmente reconocían su valor. Quizás no todos, pensó, pero algunos son capaces de ver más allá de la superficie. Y eso, por ahora, era suficiente. Minutos después, Isabela volvió al pasillo para dar las últimas instrucciones antes del despegue. Su semblante era el de alguien que intentaba retomar el control de la situación, pero ahora había un rastro de inseguridad en cada gesto. Al pasar por el asiento de Marcela, evitó cualquier contacto visual y se limitó a un breve murmullo.
Iniciaremos el despegue en unos minutos. Por favor, asegúrese de que su cinturón esté bien ajustado. Marcela no respondió, solo asintió con la cabeza, manteniendo la postura firme. Pero al ver a Isabela alejarse, sintió una ligera satisfacción al notar que, a pesar de todo, su lugar allí ya no estaba en duda. El reconocimiento de Rafael parecía haber afectado a la azafata, y aunque Isabela no lo admitiera, era evidente que su actitud ya no era la misma. A su lado, Fernanda carraspeó, quizás aún incómoda con el desenlace de la situación. Incapaz de resistir, se inclinó nuevamente hacia Marcela, esta vez con un tono más discreto, aunque aún cargado de ironía. Bueno, parece que tienes contactos importantes. No sabía que estabas tan establecida, dijo Fernanda, con una sonrisa forzada, intentando disimular su incomodidad. Marcela miró a Fernanda, evaluando si valía la pena responder. Decidió entonces darle la misma respuesta que siempre daba a quienes intentaban menospreciar sus logros. No dependo de contactos, Fernanda, respondió, con calma, pero sin perder la firmeza. Lo que tengo lo conseguí con mi trabajo. Al parecer, algunas personas pueden ver eso, aunque otras prefieran cerrar los ojos. Fernanda se quedó sin respuesta, claramente sin esperar la postura firme de Marcela. Intentó recuperarse con un suspiro, pero Marcela notó que, de alguna forma, sus palabras la habían alcanzado. Poco después, el avión despegó, y Marcela se acomodó, intentando relajarse. A su lado, Fernanda ahora permanecía en silencio, concentrada en un libro que había sacado de su bolso. Pero Marcela percibía las rápidas miradas que le lanzaba, como si quisiera entender quién era realmente. Isabela, por su parte, circulaba por la primera clase con movimientos rígidos y secos, sin desviar la mirada hacia Marcela, claramente incómoda con la posibilidad de otro enfrentamiento. Mientras el avión subía, Marcela cerró los ojos, dejando que el suave sonido de los motores le trajera algo de paz. Sintió que, en ese breve instante, podría dejar atrás los juicios y las miradas críticas. Pero dentro de ella, una voz le recordaba que ese momento era más que un simple viaje. Era una muestra de lo que enfrentaba diariamente. Sabía que su valor no dependía de la opinión ajena, pero también sabía que aún quedaban muchas Isabelas y Fernandas en su camino. A medida que avanzaba el vuelo, el silencio en la primera clase se hacía casi palpable. Marcela mantenía la mirada fija en el horizonte a través de la pequeña ventana, pero el malestar seguía latente en el aire. Fernanda, sentada a su lado, observaba la escena como si hubiera una historia no contada allí, algo en Marcela que la incomodaba y la atraía al mismo tiempo. No lograba concentrarse en el libro que sostenía. La presencia de la mujer a su lado la desconcertaba, la hacía pensar en cómo Marcela parecía demasiado tranquila, a pesar de toda la tensión. Insegura sobre lo que la impulsaba, Fernanda se inclinó nuevamente hacia Marcela, esta vez en un tono más suave, aunque aún cargado de ironía. Sabes, siempre pensé que las personas en tu posición estarían, en fin, vestidas para la ocasión, comentó, en un murmullo que parecía querer iniciar una conversación casual. Con el estatus que aparentemente tienes, ¿por qué no pareces, digamos, más preparada para este ambiente? Marcela respiró hondo, sintiendo como la familiar ola de frustración regresaba, pero ahora algo dentro de ella la impulsaba a responder de otra manera. Se volvió hacia Fernanda, dejando que la incomodidad de ese momento se reflejara en sus palabras, pero sin perder la compostura. Curioso que digas eso, Fernanda, respondió, sin desviar la mirada de la otra mujer. Porque, para mí, lucir adecuada nunca ha sido sobre la ropa que llevo. Tiene más que ver con lo que he construido, con lo que realmente importa. Tal vez no lo entiendas, pero para algunas personas, el éxito no necesita estar estampado en una marca. Fernanda se quedó en silencio, visiblemente desconcertada. Era raro que alguien reaccionara así a sus comentarios, y el tono firme de Marcela la había impactado de una manera que no esperaba. Sin embargo, en lugar de retroceder, Fernanda cruzó los brazos y rió levemente, como si aún se aferrara a su propia perspectiva. Solo estoy comentando lo que veo, Marcela. Me parece curioso que alguien que ha llegado tan lejos, como dices, no haga un esfuerzo por destacar, respondió Fernanda, con un aire de superioridad. Marcela la miró durante un largo momento, y en ese instante, algo en su mirada hizo que Fernanda dudara. Había una firmeza allí que no se trataba solo del lugar en el que estaba sentada, sino de quién era. Eso incomodaba a Fernanda, quien se acomodó en el asiento, desviando la mirada por un momento. Pero al intentar retomar el libro, notó que la tensión entre ellas solo aumentaba, como si esa conversación inconclusa aún flotara, desafiándolas. Al otro lado del pasillo, Isabela observaba todo,
claramente satisfecha con el ambiente incómodo entre Marcela y Fernanda. En silencio, la azafata lanzaba miradas hacia Marcela cada vez que podía, como si esperara que el enfrentamiento entre las dos se intensificara y, de alguna manera, confirmara su punto de que Marcela no pertenecía allí. Estaba tan inmersa en la situación que no se dio cuenta cuando Rafael, el copiloto, se acercó nuevamente, notando el extraño ambiente en la primera clase. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Rafael, con un tono firme pero amigable, mirando a Isabela. La azafata, visiblemente desconcertada, trató de mantener la compostura. Sí, claro, solo revisando que los pasajeros estén cómodos, respondió, casi tartamudeando, antes de alejarse rápidamente. Rafael lanzó una mirada hacia Marcela y Fernanda, que ahora permanecían en silencio. Percibió que algo más profundo estaba ocurriendo allí, una tensión que iba más allá del habitual malestar de un vuelo. Al ver el desconcierto de Isabela y la mirada desafiante de Marcela, Rafael decidió intervenir. «Señora Marcela, espero que esté cómoda. Para lo que necesite, estoy a su disposición», dijo él, con una sonrisa amable que pareció disipar parte de la tensión. Marcela le devolvió la sonrisa, sintiéndose, por un breve momento, valorada en ese ambiente hostil. «Gracias, Rafael. Creo que ya tengo todo lo que necesito», respondió ella, pero con una mirada que dejaba claro que su presencia allí no era casual, sino resultado de una larga trayectoria. Fernanda observaba todo con un malestar creciente. Rafael había colocado a Marcela en un pedestal que ella, Fernanda, no estaba dispuesta a aceptar. Cuando él se alejó, no pudo resistirse y lanzó un último comentario. «Debe ser agradable, tener a alguien como Rafael para reconocer todo lo que has hecho», comentó, con un tono más ácido de lo que pretendía. «Al fin y al cabo, el reconocimiento es algo que todos buscamos, ¿no?». Marcela suspiró, sintiendo que esa conversación se estaba alargando más de lo necesario. Pero sabía que, para algunas personas, como Fernanda e Isabela, una respuesta era necesaria. «El reconocimiento es importante, sí», respondió ella, tranquila. «Pero no busco aprobación, Fernanda. Lo que hago, lo hago por mí, no para cumplir las expectativas de nadie. Y te aseguro que ese tipo de validación es lo que me ha traído hasta aquí, no la opinión de los demás». El silencio que siguió pareció poner un punto final a ese enfrentamiento. Fernanda desvió la mirada, claramente afectada por las palabras, y Marcela volvió a mirar por la ventana, sintiendo un alivio silencioso. Isabela, que observaba a lo lejos, pareció darse cuenta de que nada de lo que dijera o hiciera quitaría a Marcela del lugar que, con tanto esfuerzo, había conquistado. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.